Intentar hablar y llegar a un acuerdo es perder el tiempo. Van a tratar todo el tiempo el gobierno de cubano buscar la manera de sobrevivir, de subsistir, de pasar este momento. Lo han hecho durante toda la vida, pero yo creo que esta vez la voluntad política del presidente de Marco Rubio como secretario de Estado, que conoce perfectamente y muy directamente la realidad del comunismo. ¿Se puede negociar con alguien que te odia visceralmente o hay que sacarlos por la fuerza? José. No te escucho, José. No sé si tienes muteado, si tú me escuchas. Ahí. Sí. No, hay que sacarlo por la fuerza. Lo que pasa es que hay que vivir un proceso en un país como Estados Unidos, de leyes, donde hay tantas personas con opiniones diferentes, incluyendo congresistas, senadores y todo. Pues Estados Unidos y el gobierno de Estados Unidos tiene que desarrollar un expediente bien argumentado para cuando tome la decisión de ir contra el régimen, nadie pueda tener un argumento en contra de esa decisión. Yo sí creo que todo esto que está ocurriendo, todos los días hay noticias sobre Cuba, todos los días hay nuevas sanciones. Este informe es demoledor. El discurso de Marco Rubio cuando describe el comunismo como una ideología de odio hacia la prosperidad, hacia el ser humano. Yo creo que todo esto tiene que ver con un proceso que se tiene que vivir para finalmente culminar con el derrocamiento. Intentar hablar y llegar a un acuerdo es perder el tiempo. Van a tratar todo el tiempo el gobierno de cubano buscar la manera de sobrevivir, de subsistir, de pasar este momento. Lo han hecho durante toda la vida, pero yo creo que esta vez la voluntad política del presidente de Marco Rubio como secretario de Estado, que conoce perfectamente y muy directamente la realidad del comunismo, yo creo que esto va a culminar, y es mi humilde opinión, y la estoy defendiendo desde enero, con el derrocamiento de una manera o de otra del régimen. No es negociación, no es subsistencia, no es que vamos a ver cómo ustedes pueden mantenerse en el poder haciendo reformas, eso no existe. Yo creo que el gobierno de Estados Unidos a estas alturas sabe perfectamente que la solución de Cuba pasa por un cambio radical hacia la democracia y el derrocamiento del régimen que ha destruido Cuba. Pedro, fíjate que una de las cosas que a mí más me llaman la atención es que se está ahogando al régimen y eso no cabe la menor duda que desde el punto de vista de la sociedad, la propia sociedad con una cacerola, porque no tienen obviamente con qué defenderse, sigue saliendo a las calles, ya no han perdido absolutamente el miedo a pesar de que se enfrentan a un modelo de represión absoluto que no tiene dinero para nada, pero que ha ido alimentando esa maquinaria hasta convertirse en drones que sobrevuelan las propias manifestaciones cuando la gente no tiene ni siquiera luz y tiene que estar cocinando con leña en las calles. Pero no tiene por qué ser quizás solamente sacarlos por la fuerza a través de una vía militar. A lo mejor sacarlos a la fuerza significa terminar de ahogarlos con esas sanciones que se les están imponiendo a los que se consideraban intocables, con esa condena, por ejemplo, al propio Raúl Castro, esa encausación a Raúl Castro, desde el punto de vista económico. Quiero decir, hay muchas formas quizá de poder ir ahogándolos hasta el momento que quizás sea el propio pueblo el que se sienta apoyado por Estados Unidos, para que si son ellos los que dan ese paso, Estados Unidos pueda ser el dique de contención. Es decir, hay muchos escenarios puestos sobre la mesa. Pero yo creo que en este momento la gran pregunta que uno se hace es, a través de la fuerza se ha hablado de 2 meses. El otro día el presidente dijo, esto no se va para largo, esto se va a solucionar en 2 meses. ¿Cómo lo ves tú? Mira, y si me perdona que te interrumpa, porque además para traer todo este modelo, ahora resulta que hay también un reporte, hay un plan supuestamente que se acaba de hacer público de respuesta rápida para, en el caso de que hubiera una intervención militar, desde aquí, desde los Estados Unidos, movimientos se levantaran para desestabilizar el país. Siempre han hecho eso, ellos siempre han tenido esa carta, porque ellos instrumentaron a través de los años y todavía está en ejercicio un padrinazgo político a sus servidores. Hay muchas personas en América Latina que han llegado a ocupar posiciones claves en sus países gracias al respaldo del castrismo. Al igual que tenemos que decirlo, muchos escritores, muchos pintores de las últimas décadas
le deben su proyección, le deben su popularidad o el respeto que se han ganado al impulso que el castrismo le dio en sus orígenes. Esa es una gran realidad y esas personas, esos intelectuales, esos creadores, lograron proyectarse en ese campo, pero también los instrumentaron en el aspecto político y de la desestabilización. Yo no tengo duda que si Estados Unidos toma una decisión definitiva contra el totalitarismo castrista, aquí va a haber un proceso de desestabilización serio, porque el castrismo tiene dentro de Estados Unidos agentes, los tuvo siempre y no los va a dejar de tener. Ayer yo le dije a una persona, el castrismo es un peligro para siempre para Estados Unidos, porque han sembrado un nivel de odio y de desconcierto en tantas personas, perdón, que aunque el castrismo desaparezca, seguirá siendo una fuerte de desestabilización. A mí me parece, y comparto el punto de vista de Cohen, que las acciones contra un gobierno como el cubano tienen que ser definitivas. En Cuba, y tal vez Cohen no conoce esa frase porque es muy joven, se decía, o te peinas o te haces papelillos. No sé, eso también se decía en España. También, ¿no? Bueno, sí, es que nosotros lo o te peinas o haces papelillo. Bien, entonces yo le digo lo mismo al gobierno de Estados Unidos, o te peinas o te haces papelillos. Lo que está permitiéndole al gobierno cubano con sanciones a funcionarios individuales, en mi opinión, las sanciones individuales castigan a una persona, pero no atacan a un gobierno. En mi opinión, ningún gobierno de carácter del cubano cae por cuestiones económicas. Yo opino lo mismo. O por una revuelta popular profunda que llega a las raíces del país, o cae por una acción militar extranjera.